Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? En la noche de hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que corresponde a los movimientos de noviembre, este mes en el que acabamos de entrar, mes que lo empunta Escorpio, hasta el día 21 de noviembre que ingrese a Sagitario. Pero este mes tiene unas connotaciones especiales de las que me gustaría conversar el día de hoy. ¿Y cuáles son? Primero, el ingreso de Plutón a Acuario. Ingreso de Plutón a Acuario, ese llamadísimo ingreso. Ingreso que ahora va a ser definitivo. Recordemos que desde el 2023 hemos estado, Plutón ha estado ingresando, saliendo otra vez a Capricornio, se devuelve, retrograda a Capricornio, vuelve, ingresa a Acuario, también aquí en enero del 2024 retrocede nuevamente a Capricornio y bueno, ahorita ya está nuevamente en posición directo y el 19 ingresa definitivamente a Acuario. ¿Qué va a pasar con este ingreso definitivo a Acuario? Bueno, tenemos un aspecto muy importante y muy interesante del cual hablar, que es la oposición entre Plutón, que se encuentra todavía en Capricornio, y un Marte que está en Cáncer. Plutón es un regente, es el regente del signo de agua de Escorpio. Marte es la primera octava como regente también de Escorpio, y vemos que estamos en el momento escorpiano, ¿no? Con el sol en Escorpio. Hemos visto movimientos de agua muy importantes, siendo Cáncer y Escorpio signos de agua supremamente dramáticos, y violentos cuando están mal aspectados. Hemos visto la violencia con que las aguas se han dejado ver. O sea, podemos ver todos y es evidente que hay unas sequías enormes en unos lugares del mundo y tenemos unos movimientos de agua también enormes en otros lugares del mundo. Esto que nos está contando la historia. En primera instancia, que no estamos viendo las aguas, que no estamos conectando con nuestras aguas, que estamos tratando de ocultarnos de nuestras propias aguas. Y obviamente eso es algo que la Tierra lo siente, lo evidencia, lo relaciona y lo está manifestando en las acciones que estamos viendo. Tanto en el último huracán que hubo, que afectó fuertemente a la península de la Florida, y lo que vimos en la península española. También vemos movimientos de aguas o sea, que como que barren, ¿no? Y se vuelven turbias y se vuelven pantanosas, como en este último caso que vimos las aguas pantanosas. A la final el mar va y se devuelve, pero en este caso queda estancado porque los ríos se ensanchan por la cantidad de agua, de metros cúbicos que caen, pero queda pantano. Que es eso, sobre todo esta última visión que tuvimos en Valencia, España, es muy escorpiana, ¿sí? Ese, como el agua que arrastra, que trae el estiércol, el barro, el mugre, se deja ver, ¿sí? Sale a flote y deja ver. ¿Y qué deja ver? Pues la oscuridad. Eso es la oscuridad. Como lo dije en el video pasado, que si quieren se los dejo por acá para que lo vuelvan a revisar. Este ya viene siendo casi el tercer video escorpiano que de un poquito hablamos de Escorpio, pues vamos a hablar un poquito de noviembre, que estamos viendo y estamos evidenciando a nivel físico cómo las aguas están dejando ver eso que está allá oculto, eso que está allá guardado. ¿Mm? Sea un evento absolutamente natural o haya sido un evento provocado, porque todos sabemos hoy en día, gracias a Dubái, que los seres humanos también estamos creando nubes artificiales que están generando, obviamente eso está en total desequilibrio y generan unos estragos impresionantes. Entonces, sin decir que fue A o fue B, ¿qué importa? Lo que sea se está dejando ver en oscuridad. Se está removiendo nuestras aguas, y eso nos está pasando también a nivel individual. Estamos viendo que tenemos malestares estomacales, gripas fuertes,
el cuerpo, las aguas del cuerpo se están moviendo y se están dirigiendo con fuerza hacia esos lugares en donde han estado estancadas para que las miremos, para que las observemos y nos hagamos cargo de esos espacios. Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora. Escorpio se ha dejado ver con todo. Y bueno, siendo Plutón y Marte los regentes de Escorpio, pues tenemos o sea, la luna nueva que fue el 1 de noviembre. Hoy a la fecha que estoy grabando esto es 3. Vemos cómo entrando como en los grados, a partir del grado 9, ya casi entrando a la mitad del signo, está generando como toda esta masa, ¿no? Este movimiento tan fuerte, tan impresionante que nos está dejando con reflexiones de qué estamos valorando en sí dentro de nosotros, cuáles son las narrativas que nos estamos contando y que están moviendo este tipo de información. Bueno, es triste todo lo que está sucediendo, pero necesitamos transformar eso y la única manera de hacernos cargo es que lo hagamos en el interior para que en el exterior se refleje diferente. Vamos paso a paso. Yo sé que con todo lo que está sucediendo la gente dirá, no, pero estamos cada vez peor. No es que estemos cada vez peor, en realidad lo que pasa es que se está evidenciando lo que ya tenemos ahí. ¿Sí? Eso es como cuando, no sé, cuando tenemos malestares de estómago. Evacuamos y lo que está pasando es que estamos evacuando, pero estamos viendo todo ese abono que tenemos guardado entre los intestinos y de lo que nos estamos haciendo cargo. Y los intestinos de la tierra pues nos lo están dejando ver resequedad en unas partes y movimientos excesivos en otras. Bueno, las aguas se quieren dejar ver, ya sea por su ausencia, ¿sí? Y por la falta que hace en esa conexión, o sea por su exceso, pero las aguas nos están contando una historia que necesitamos revisar. Y bueno, en este cierre plutoniano en Capricornio, en los próximos 240 años no se va a volver a ver, por lo tanto los que estamos vivos en este momento pues no lo vamos a poder evidenciar. En este cierre que se está provocando y que es absolutamente evidente, está rompiendo ya, rompiendo muchos esquemas, muchos patrones, muchos temas que en el interior pues se están moviendo con fuerza y que necesitan ser vistos para ser tramitados de una manera correcta. Por lo tanto, es muy importante acompañarnos en esto, ¿sí? De una u otra forma es importante mirar cómo nos ayudamos y cómo nos resolvemos interiormente en estos temas. Ok, ese movimiento es supremamente importante. Cuando Plutón pase el 19 Acuario, entonces va a cesar el movimiento. No. Acuario es la tormenta, la tormenta que barre todo para construir algo nuevo, porque Acuario no le gusta pararse en los cimientos del pasado, en los cimientos de lo que como que lo comprime, ¿no? Acuario es una energía muy expresiva. Y como libre, es el aire, representa el aire, el aire y representa el pensamiento colectivo. Entonces hay algo que va a empezar a taladrar en el pensamiento colectivo. Este tiempo, 20 años que va a durar Plutón en Acuario, va a hacer que nosotros, o sea, nos volteemos totalmente el sistema de pensamiento, digamos capricorniano que hemos tenido, patriarcal capricorniano que hemos tenido hasta este momento. Y Marte representando al masculino, bueno, en Cáncer está rompiendo, ¿no? Está como un cuchillo rompiendo el drama. Para que lo observemos y le prestemos la atención debida y lo podamos integrar a nosotros de una manera adecuada. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Hasta donde nosotros seamos capaces de hacernos cargo. Ok. Ese gran movimiento que obviamente va a merecer su propio video, está en esa alineación entrando. Tenemos también el ingreso de Marte a Leo. Leo y Acuario son signos complementarios, ¿sí? Están sobre el mismo eje. Entonces ese diálogo que de hecho ya se está manifestando porque tenemos a Marte en el último grado de Cáncer y a Plutón en el último grado de Capricornio, dos signos que están rompiendo ¿con qué? Con el pasado,
con el pasado, la forma de ese pasado, ¿sí? Cómo se construyó a nivel psico, psico gestivo, de gestión, de pensamiento, ¿sí? Pensamiento que se gestiona del pasado completamente, y eso va a doler, o está doliendo de hecho, ¿sí? Está doliendo tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo mental, como y en el cuerpo emocional. Entonces ese ingreso, esa oposición, esa tensión que se está presentando en el cielo va a seguirse dando porque Marte pasa a Leo, acompañar esa posición por lo menos estos 2 meses, de aquí a diciembre, a finales de diciembre, si no estoy mal, lo que es noviembre y diciembre, va a seguir acompañando esa tensión, ¿no? Pero entonces ya en Acuario y Leo va a cambiar un poco la dinámica, ya no va a ser tan acuática, pero sí muy fuego, se va a hacer evidente, porque Marte en un signo de fuego, Marte es un signo de fuego, que es el regente también de Aries, entrando en Leo, que es un signo de fuego, y Leo representa la manifestación de cómo me veo. Sí, pensando, Leo el regente Leo es el sol, la conciencia y el padre. ¿Eh? La conciencia del padre. Entonces, estamos hablando mucho del masculino, en forma. También tenemos las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que nada que ver, o sea, esa vaina es importante para el mundo. ¿Mm? Lo que sucede allá afecta al mundo. Nada. Y eso también es muy interesante. ¿Por qué? Porque se está gestando en un proceso en donde se está rompiendo esa energía masculina y se está dejando ver, o quiere nacer, quiere emerger, quiere darse a luz un masculino diferente, pero para eso tenemos que derrocar la energía anterior, para que las cosas se den desde otro nivel, desde otro punto de vista. Entonces, en eso estamos, ese es el diálogo que se está presentando. Vamos a tener que romper como con ese estado de conciencia patriarcal antiguo, y empezar a construir algo nuevo, porque pues a medida que vamos diluyendo eso, tenemos que construir algo significativamente nuevo y con conciencia, pero para poder tener conciencia tenemos que hacernos cargo de la inconsciencia, o sea, de todos los escorpianos. Es lo que estamos trabajando acá. Sí, dirá, pues tenemos 21 días para trabajarlo. No, obviamente hubo una luna nueva en Escorpio que va a durar hasta que haya una luna llena en Escorpio, que eso va a ser por allá en abril o mayo, ¿sí? Cuando el sol esté en Tauro. Vamos a tener que trabajar esos 6 meses eso. La parte masculina, que es la que va a la acción, la que con el femenino atraemos, es magnetismo, pero el que ejecuta lo que atraigo, pues es la parte masculina. Entonces vamos a tener que entrar en ese equilibrio. No hemos trabajado bastante al femenino durante este tiempo. De hecho, cuando recibo gente en consulta, me habla mucho que he trabajado con mamá, pero papá no, y pues necesitamos sanar también los binóculos con los que vemos también a papá. Recordemos que heredamos la visión que mamá tuvo de su pareja, de su papá. Esa es la visión que nosotros tenemos del masculino, y así ejecutamos el masculino personal que tenemos, muy distorsionado. Y bueno, ahora es hora como de construir, y para construir algo nuevo pues necesitamos tener un masculino que esté en equilibrio, que esté más enfocado, no más ordenado. Y bueno, esa construcción del masculino también es otro tema fuerte, interesante. Vamos a ver, porque va a tener que ser algo muy diferente. Al entrar Plutón en Acuario también nos va a contar que la constancia va a ser lo impredecible. Que no vamos a poder tener nada bajo control. ¿Por qué? Porque el que quiera tener algo bajo control no solamente se va a estrellar, sino que se va a frustrar y va a doler bárbaro. Vamos a tener que aprender a fluir con la energía del aire, ¿sí? No del permitir, o sea, fluir no es dejar de hacer, ¿sí? Es más bien empezar a crear con conciencia, y eso también tiene que ver mucho con la conciencia de Leo, la creatividad y la manera en que
conecto con mi versión creativa, la versión creativa de mi niño interior, que finalmente es quien tiene el poder de este envase físico y de la experiencia, aunque no nos demos cuenta, porque está guardado allá en el inconsciente, pero moviendo todos los hilos, y que hasta que nosotros no reparemos ese espacio que es muy femenino, pues no vamos a tener un masculino estructurado. Ok, entonces vamos viendo que lo primero que va a querer hacer Plutón en Acuario es liberar la que vemos al masculino personal, porque no lo hemos evidenciado, estamos acostumbrados a atraer recursos desde esa versión cuadriculada, ¿sí? De lo que creímos que, como lo hacía papá, ¿sí? Básicamente, cómo atraer los recursos como lo hacía papá. Generalmente uno tiene a papá como referente, ¿no? Muchas veces no estuvo, y si no estuvo, entonces tengo el vacío del masculino, entonces empiezo también a tener conflictos con esa parte, o como me comunico con las parejas en adelante. Entonces tenemos que ver mucho, sí, es como que se nos amplía, se nos amplifica la visión de cierta forma, para que nos comencemos a mirar, sí, a mirar sin miedo, a ver lo que vemos. Porque eso que vemos, eso fue lo que construimos, es a lo que le hemos estado apostando todo este tiempo, y que definitivamente pues no nos está trayendo buenos resultados. Por lo tanto, necesitamos construir algo diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ni idea, ¿sí? Ni idea. Muchos hablan de que quizás pueda estallarse más conflictos, sí, pero son, o sea, obviamente sí, porque estamos, o sea, la realidad nos está mostrando que esa manera de vivir el masculino está muy distorsionada y que necesita ser transmutada. Entonces, vamos a tener que ver en un periodo muy corto todo lo que ese masculino distorsionado ha creado en la realidad. Y estoy hablando de toda la humanidad, no de los hombres. Estoy hablando de todos, hombres y mujeres, porque todos tenemos una energía masculina. Cómo hemos desordenado el masculino, y tenemos unos masculinos o muy intensos, muy agresivos, o muy débiles, que no sabemos poner límites a esto. Entonces, para eso va a venir también una luna llena, un cierre, una luna llena en Tauro, que va a ser el 15 de noviembre, y que nos va a ayudar a cerrar ese ciclo o sea, de la manera en que ponemos límites, ¿sí? Y en que nos limitamos también. Hay otra cosa que nos va a ayudar muchísimo durante este periodo en esa oposición, y es también una oposición increíble pero cierto, y es una oposición que vamos a tener también, que se va a activar, y es la oposición entre un Mercurio y un Júpiter. ¿Qué pasa? Que Júpiter es el regente de Sagitario, Mercurio es el regente de Géminis, y ambos pertenecen al mismo eje, por lo tanto son complementarios. ¿Qué pasa? Que es que cuando Mercurio ingresa a Sagitario, ingresó ya el 2 de noviembre, y va a empezar a hacer aspectos. ¿Con quién? Con Júpiter, que está en Géminis, el regente de Mercurio. Mercurio en el regente de Júpiter, y Júpiter en el regente Géminis. Ambos son complementarios. Entonces, vamos a tener que estar atentos cuando esto pase. Ya Mercurio está ahí. Entonces, ya Mercurio lo tuvimos en la oscuridad para escuchar nuestras narrativas. Ahora vamos a poder conectar con ese aspecto casi que Dios de nosotros. ¿Y cuál es nuestro Dios interno? Pues nuestro niño interior. Si tenemos unos oídos volcados hacia nuestro interior, vamos a poder escuchar la manera en que podemos construir una plenitud, y también atraer recursos de una manera diferente, ¿no? Pero la libertad, de una forma libre. ¿Por qué? Porque estamos entre un signo de aire y un signo de fuego, que ahora de romper cadenas, ¿no? Sagitario es libertad, busca siempre libertad, romper límites totalmente. Él siempre busca hacia afuera, busca
es el fuego que rompe. Y Mercurio va a estar en ese fuego que rompe, escuchando de qué manera podemos deconstruir ese masculino que rompía con agresividad y ahora hacerlo con una sensación de libertad y plenitud. Júpiter, y Júpiter en Géminis allá, como Júpiter es como una octava grandísima de Mercurio y de hecho en la mitología es el papá. Desde ahí es como que el gran sentimiento, o sea, el sentimiento de plenitud y abundancia, Júpiter, va a estar invadiendo los oídos de nosotros. ¿Cómo? Nuestras narrativas, para que transformemos esas narrativas en unas narrativas más ajustadas a lo que necesitamos construir nuevo, absolutamente nuevo, más alineadas con ese Plutón en Acuario, porque sí, Plutón en Acuario va a ir deconstruyendo y va a ir moviendo de una rapidez, porque Acuario es supremamente rápido, ¿sí? Eh, y entonces para eso necesitamos estar más conectados con esa versión grande, endiosada de nosotros, para poder escuchar esa información que nos va a llegar para poder crear nuevos proyectos, por ejemplo, ¿sí? Para poder dirigir esa energía de ese masculino a conectar con unos aspectos que no habíamos tenido en cuenta nunca de cómo atraer recursos. ¿Y por qué lo digo así? Porque, pues, bueno, Venus estuvo en Sagitario. De hecho, Venus pasa a Capricornio. Venus ingresa a Capricornio el 11 de noviembre y al ingresar a Capricornio va a empezar a dar forma a esa narrativa con la que viene Sagitario, ¿no? Sagitario la libertad y Capricornio es el de la forma. Capricornio, o sea, vamos a empezar a darle forma a ese sentimiento de gozo y de placer que trae Venus, ¿sí? Es implícito. Venus es el que nos enseña a amarnos y a sentir gozo y placer desde el amor propio. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de valorarnos. Y recordemos que si nos valoramos, pues atraemos cosas de valor. Entonces ahora sentimos plenitud en Sagitario. O sea que ya no queríamos vínculos antes de ningún tipo, ¿sí? Y cuando hablo de vínculos no hablo solo de la pareja, hablo de la relación con el cuerpo, la relación con las finanzas, con la vida profesional, con la vida laboral, con obviamente con cada uno de los vínculos importantes de nuestra vida, o sea, los vínculos en general. Entonces es que nos aprendamos, venimos como con la energía de, ay, aprendamos a vincularnos en abundancia, en plenitud. Y ahora vamos a entrar a Capricornio, darle forma a esa plenitud diferente. Recordemos que Venus también estuvo haciendo aspectos con Júpiter. Entonces, por eso, esa apatía de seguir con la misma pareja aunque no me siento a gusto, o de estar en ese mismo trabajo que no me siento a gusto, o seguir practicando esa profesión con la que no me siento a gusto, o el cuerpo, porque Venus también representa el cuerpo, se impactó fuertemente para que cambiemos los hábitos alimenticios. Por ejemplo, el mismo cuerpo nos está contando que no siente plenitud con ciertos hábitos, entonces que nos dirijamos a otros. Entonces toda esta narrativa se está empezando a desvelar. Realmente lo que está pasando es grandioso, aunque no nos demos cuenta y aunque se sienta como que es terrible, en realidad los que estamos aquí encarnados en este momento nos encarnamos para poder ver en primera fila cómo se construye un sistema, cómo se acaba un sistema rígido y que apresa, ¿sí? Que nos apresa en una caja de pensamiento, como si fuéramos esclavos de gestión, ¿no? De pronto los grilletes no se ven en la fisicalidad, no en el mundo de del físico, del cuerpo, pero los grilletes son emocionales y son pensamentales, ¿sí? Y eso daña el cuerpo. Entonces es como se transforma ese estado de conciencia a uno que nos permita elevarnos más, como el águila, que es un animal de aire.
y que referencia también a Acuario, ¿sí? Cómo movernos sobre las tormentas. Las águilas son personajes que vuelan hasta 300 kilómetros por hora, o sea, vuelan a una velocidad enorme. Y eso es lo que pretende la vida, enseñarnos a ser águilas, enseñarnos a tener una vista holística de las cosas, no que nos quedemos con lo puntual y que entremos en drama con eso puntual, sino todo lo contrario, que podamos tener una visual amplia para poder desarrollar nuestros dones y nuestros talentos, porque nos vemos tan sesgados, tan en eso minúsculo, en esa falta de merecimiento y en esa falta de amor que hace que no podamos conectar con los dones y los talentos que todos tenemos. Todos, no hay nadie aquí, hasta un árbol tiene dones y talentos. Los animalitos tienen dones y talentos que obvio nosotros también, y desarrollarlos y monetizarlos es lo que nos corresponde ahora. De hecho, por eso también la revolución a nivel de la tecnología, que va a avanzar de una manera absurda. O sea, si en estos 2 años vimos ese avance tan grande que tuvimos, en 2 años, eso sin contar el resto, pero en 2 años esta vaina fue una locura, todo lo que ha avanzado. Lo que vamos a ver en estos próximos 20 años, no, o sea, nos va a zafar la cabeza, ¿sí? Y vamos a tener que recurrir a lo que ese tipo de tecnología no va a poder activar en sí misma, porque no tiene el potencial, no tiene alma, no tiene conciencia, tiene un tipo de conciencia, pero no es la conciencia divina, es mecánica de todo caso, y es a eso a lo que vamos a tener que recurrir para poder seguir solventándonos económicamente. Porque primero ya no vamos a sentirnos satisfechos con lo que hacemos, y la tristeza y el agobio nos va a tener que sacar de donde estamos. Segundo, tenemos que desarrollar esos dones y esos talentos, porque esa es la tarea de aquí en adelante. Entonces vamos a empoderarnos de esos espacios y hacerlos crecer. Y tercero, esa tecnología interior tiene que evolucionar también, porque si bien es cierto, como vemos, la tecnología ha evolucionado bastante y lo que va a venir de aquí en adelante es bárbaro, pero si nosotros como humanidad no evolucionamos la tecnología que somos, pues nos vamos a quedar, y ahí sí podemos tener una invasión de robots. No, nosotros somos seres tecnológicos, somos hechos desde la divinidad, somos una perfección, y tenemos una capacidad de autosanación y eh, de un magnetismo para atraer, que necesitamos aprender a usarlo de una manera que nos sea útil, porque utilizamos el magnetismo de una manera supremamente eh, como en contra, sí, de cierta forma. Porque atraemos lo que no queremos, atraemos carencia. ¿Y por qué? Pues porque tenemos una programación incrustada en nuestra psiquis que hace que creemos carencia. ¿Por qué? Porque la traemos no solamente del ancestro biológico de sangre, sino del energético, otras vidas. Entonces tenemos almas que están traumadas, porque hemos vivido tantas vidas rasguñando la vida, que por eso no vivimos, por estar sobreviviendo. Y la idea es empezar a vivir, y para empezar a vivir hay que apasionarse, Marte en Leo, por esto que deseo en la vida. Eso es apasionarme por lo que deseo. Y esta entrada de Marte en Leo nos va a ayudar a eso, a que empecemos a buscar eso que realmente deseamos, ¿sí? Porque el deseo y la pasión, como también se los he explicado en videos anteriores, son lo que construye vida. Y construye vida y construye materia. Entonces, vamos a tener que atraer recursos a través de ese deseo profundo, de esa pasión que nos genera lo que hacemos, ¿sí? Es necesario que podamos atravesar la vida, que la vida nos atraviese más bien constantemente de una manera orgásmica, para que esto sea biológico y para que atraer recursos sea algo natural, como lo hace un árbol. Eso es como la propuesta que tenemos en este tiempo, y que es interesante que la pongamos en práctica, que comencemos con eso. Pero para lograrlo necesitamos evacuar. Ahorita, Escorpio, evacuar. Evacuar y seguir evacuando toda esa oscuridad, y vamos a evacuar también en el cuerpo físico. Es necesario evacuar
la duda. ¿Mm? Las mentiras que nos contamos, la duda que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras capacidades, las mentiras que nos contamos porque aceptamos las narrativas que nuestros padres nos contaron, ¿sí?, de lo que nosotros supuestamente éramos, y como las hayamos asumido, pues esa misma historia nos la contamos repetidamente. Entonces tenemos que sanar ese espacio, ¿sí? Sanar a papá y mamá no es sanarlos a ellos, que ellos se sanen aunque yo no me sane, no, es transmutar la manera en que los veo, ¿sí? Como yo desde mi versión infantil los vi, porque esa versión infantil está, puede castrarme en la versión adulta o puede darme un potencial enorme. Y yo, la versión adulta, soy la que elijo con qué quiero vivir. ¿No? Y para eso entonces tengo que hacerme responsable de ese espacio y transformarlo para que la versión adulta pueda abrir las alas, liberarme, como el águila, ¿sí? Poder volar por encima de las tormentas, y entender que sí, hay muchas personas que no la van a hacer, no la van a lograr. Y bueno, les cuento una cosa, lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando hay tanto drama en un solo lugar? Esas personas eligieron vivir eso, aunque no lo parezca, pero ¿cómo voy a elegir vivir algo tan dramático y tan traumático? Lo elegimos porque a través de eso queremos recordar. Entonces son almas muy valientes que eligieron unas experiencias supremamente dolorosas, digo yo, y que hace que, 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 que sea necesario como unos golpes más fuertes para despertar, como que les cuesta, entonces ¡pum!, los cogen más duro sus propias almas para darles ese empujón que necesitan para abrir los ojos y verse. Hay otros que simplemente pues no quieren trascender en este espacio y solamente vienen como proyección, pero esto es un videojuego que hay que aprender a jugar, que hay que aprender a vivir, que no es fácil, y no porque no sea fácil, sino eh, porque nosotros tenemos una programación muy enquistada en nuestra psiquis, y hay que elaborar con eso, y al romperlo, cuando se esté rompiendo, duele, y por eso le tememos tanto, pero no tenemos de otra. Llegó el momento de romper con eso, llegó el momento de asumir eso y de contarle al ego, que es el que evita que yo me conecte con ese espacio, que no me va a morir por romper eso, por romper ese lugar en mi vida, ¿sí? Y que es la invitación, ¿sí? Para poder empoderarnos y poder atraer recursos desde el deseo y la pasión, como es la biología. Necesito romper todo lo que me lo impide para poder obtener libertad en este mundo. ¿Listo? Entonces, bueno, ese era como el mensajito que iba a dejar. Yo quería demorarme menos, pero se me pega la aguja. No puedo evitarlo. Gracias, gracias, gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este video. Gracias por compartir, gracias por sus me gusta. Y bueno, chévere que me dejen en los comentarios cómo la están pasando, qué está sucediendo en su interior, cómo ha sido esta ruptura, porque estamos pasando una noche oscura y eso es obvio, estamos rompiéndonos. Estamos saliendo del cascarón para convertirnos en mariposa. Entonces, esto es un tema que, que ahorita lo vemos como muy trascendental y muy dramático, pero que yo sé que más adelante le vamos a agradecer desde el alma y con todo el corazón. Un abracito de luz y amor para todos. Nos vemos en el próximo video.